por las venas pulmonares, que son 4. 5 milímetros de mercurio. Es decir, llega con el vuelito, pero como ya entró al corazón izquierdo, el corazón se contrae, eleva la presión y con eso hacemos que el circuito nunca pare. Por lo tanto, así como lo vimos acá, la presión de perfusión, en este caso la presión de perfusión de la circulación menor es la presión necesaria para que la sangre llegue a los alvéolos pulmonares para que ocurra la hematosis. Y ya que sale con 13 milímetros, pero vuelve al corazón con 5, la presión son 8 milímetros de mercurio. Este es un sistema que tiene mucha menor presión, porque parte con 3, así que la resistencia de los vasos sanguíneos pulmonares también es menor. Y este esquema que puede que no se vea bien, solo quiere mostrar en términos muy prácticos, le sacamos todos los vasos sanguíneos a un individuo y los separamos en arterias, arteriolas, capilares, venas, vénulas. ¿Y cuánta superficie abarca? Ya. Primero, ¿dónde está el nombre que me interesa ver acá? Primero, ya. Aorta. ¿Cuántas aortas tenemos? Una. ¿Alguien tiene dos? Oye, a propósito de la hija de una amiga volvió de viaje, que sé yo, no sé dónde andaba y pierde el frío. Súper complicado, hospitalizado, ¿no? Como decía el congregar clinicalizando, ¿no? Y fíjense que cuando le hicieron la ecografía para ver cómo estaba, se dieron cuenta que tenía doble, en un riñón tiene doble pelvis renal y doble urea. Interesante, me acuerdo. Bueno, pero aquí la otra es una nomás. Capilares, 1.700 millones. En el fondo lo que les quiero conversar con esta tabla, y aquí ustedes pueden ver el diámetro de cada una, el área, este es el dato. ¿Cuántos centímetros cúbicos abarca cada una de estas secciones? La aorta, aunque uno dice, bueno, pero el vaso sanguíneo más grande del organismo, 3 centímetros cúbicos en un animal de perro de 30 kilos. En cambio, todo el lecho capilar, 830 centímetros cúbicos. En el fondo, que el capilar que uno los ve como que no se ven, así que como que no los toma en cuenta, es lo que lejos más superficie de perfusión abarca dentro de un organismo, en comparación con los grandes vasos, que son los que generalmente más nos llaman la atención o son mucho más visibles. Esa tabla apunta a eso y después están las presiones, a la velocidad con que avanza la sangre. Fíjense, la sangre sale de la aorta a una velocidad de 13 centímetros por segundo. Igual alto. Es decir, cuando ustedes ven estos chorritos de la hemorragia arterial, ahí pueden medir también la velocidad. Pero ¿cuál es el dato importante? Que a nivel de capilares, y ese es el otro dato que conversábamos, la sangre, ¿en qué parte del sistema circulatorio va a la menor velocidad? En los capilares, a 0,05 centímetros por segundo, que es lo que necesitamos precisamente para que haya suficiente tiempo, para que haya difusión e intercambio de sustancias. Esto me parece que lo habíamos conversado, ¿sí? Por algo fue que no me acuerdo. Sigamos nomás. Vale, estamos súper entretenidos, así que sí. Los veo sus rostros. La ley de Starling, en el fondo, lo que este caballero se dio cuenta era que lo que permitía que el agua
se mantuviera dentro del vaso sanguíneo era el equilibrio constante de dos presiones que estaban siempre luchando una contra otra. Una era la presión oncótica dada por las albúminas que habían en la sangre. Las albúminas tienen alta capacidad de captar agua, por lo tanto la presión oncótica era esa fuerza que hacía que el agua quedara dentro del vaso sanguíneo, porque las albúminas lo captaban, no sueltan el agua. Porque en realidad la tendencia natural del agua en un vaso sanguíneo es salir, porque ¿dónde hay más agua? ¿Dentro del vaso sanguíneo o afuera? El agua tiende a salir, y esa es la presión hidrostática. Es la tendencia natural del agua a salir del vaso sanguíneo. Entonces, claro, ahí tenemos nuestras dos fuerzas que están siempre versus, una contra otra. Las albúminas retienen el agua y la presión hidrostática trata de sacar el agua. Si estas dos presiones están en equilibrio, mantenemos un constante volumen sanguíneo, una volemia constante, por lo tanto la presión sanguínea se mantiene y todo lo que hemos conversado puede funcionar. Entonces, oncótica, también le llamamos coloido-osmótica. Versus hidrostática. Si están en equilibrio, bien. Pero ¿por qué se podrían desequilibrar? Porque la oncótica podría disminuir. ¿Y por qué en un individuo disminuiría la presión oncótica? Ya que la presión oncótica depende de las albúminas que hay en circulación, cualquier cuadro que lleve a que el paciente presente una hipoalbuminemia, ¿sí? Bajan las albúminas sanguíneas, va a llevar a que entonces, si pierdo albúminas, no tengo quien retenga el agua en los vasos sanguíneos, por lo tanto la presión oncótica comienza a caer. Y si la hidrostática se mantiene igual, la fuerza para que el agua salga del vaso sanguíneo va a vencer a la fuerza que la mantenía dentro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Edema. Edema. ¿Entendemos? Si decimos, define edema, 10 puntos. Pasa para acá. Edema es el acúmulo de líquido en el extravascular. Así como bien simple. Es el acúmulo de líquido en el extravascular, fuera del vaso sanguíneo. Entonces, claro, tiene lógica, porque si mi presión oncótica empieza a caerse, mi hidrostática, que es la que lucha por que el agua salga, va a ganar, pues el agua empieza a salir del vaso sanguíneo y se empieza a acumular en el extravascular. Edema. O la otra posibilidad es que a lo mejor mi presión, esto es lo normal. Una posibilidad. La segunda posibilidad es que la presión oncótica se mantenga constante, pongámosle cada de constante, pero por alguna razón mi presión hidrostática comience a aumentar. Se pierde el equilibrio, porque aunque la oncótica, mi cantidad de albúmina esté constante y estén reteniendo agua dentro del vaso sanguíneo, si mi presión hidrostática comienza a elevarse, el agua va a salir. Porque la única razón por la que el agua no se escapa de los vasos sanguíneos es porque hay un equilibrio entre ambas presiones. La pregunta sería, bueno, ¿pero qué tendría que pasar para que la hidrostática aumente? En general es la congestión vascular. Recién hablamos de las trombosis, por ejemplo. Uno de los problemas de las trombosis es que empieza a afectar la perfusión de algún tejido u órgano en particular. Por lo tanto, empieza a haber baja perfusión. Eso, si se mantiene en el tiempo, puede llevar a hipoxia del tejido, muerte del tejido, infarto. ¿Recordamos lo que habíamos dicho, lo que era un infarto? ¿Infarto es? Lo siento, tengo que preguntarle.
en músculo cardiaco. Muerte. Necropsia también de. ¿Necrosis? Necrosis. Sí, recuerden eso. Recuerden que el infarto es igual a la isquemia, que es la falta de irrigación, más necrosis. Mientras no haya muerte de tejido, no hay infarto, hay isquemia nada más. Hay falta de irrigación, nada más. Pero si se mantiene en el tiempo, la falta de irrigación, la falta de oxígeno y de nutrientes, la no formación de energía en una célula lleva a su muerte. Muerte celular, muerte del tejido. Y por lo tanto, los infartos no solo son cardíacos, ¿cierto? Ya. Ese es uno de los problemas, pero ¿qué pasa acá? Porque el infarto está ocurriendo allá arriba, después del tronco. Todo este tejido que era irrigado por este vaso sanguíneo va a empezar con problemas. Pero ¿qué pasa acá atrás? Y que de hecho esto pasa antes del infarto. El infarto igual toma un poco de tiempo. Se va a empezar a acumular volumen sanguíneo. Y claro, empieza a haber congestión sanguínea, la sangre no puede avanzar, por lo tanto, como lo de las venas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque como empieza a acumularse la sangre, las albúminas siguen estando iguales, la presión oncótica no varía, pero la presión hidrostática es la que comienza a aumentar. Por eso la congestión vascular lleva a aumento de presión hidrostática. Y por lo tanto el agua empieza a salir, es decir, además se produce edema en esta zona. Por eso, nombro a las mujeres porque en realidad es donde ocurre con más frecuencia. Las varices que hablábamos al principio de la clase, el otro problema es que como el retorno venoso empieza a fallar, la sangre se empieza a acumular, empieza a vencer a la presión oncótica y la hinchazón de las piernas ocurre por eso. ¿Y por qué? ¿Por qué en las piernas? Porque por gravedad, aunque el agua salga del vaso sanguíneo en esta zona, edema desde equilibrio. Por gravedad el agua tiende a bajar y en el caso de nosotros, tobillos, piernas o los pies también. Así que las leyes de Starling finalmente lo que hablan es de esta interacción entre la presión oncótica o coloidosmótica, la pueden encontrar también, versus la presión hidrostática. Mientras haya un equilibrio, todo bien, permite que haya una volemia, un volumen sanguíneo constante, pero si alguna o se me cae la oncótica o aumenta la hidrostática, estas leyes se alteran y el agua tiende a salir. Edema. Es que la presión oncótica depende de la albúmina. Ya. Esto se enseña en el laboratorio clínico. No existe el aumento de albúmina. O sea, nunca en un perfil bioquímico usted va a tener las albúminas altas. Y si las llega a tener altas, es porque hay un aumento falso. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quise decir? ¿Qué es un aumento falso de albúmina? Que en realidad parece que están altas, pero no lo están. ¿Por qué pasa eso? Cuando hay deshidratación. En el laboratorio clínico van a ver que hay muchos valores que se ven aumentados solo porque el individuo está deshidratado. Porque, por ejemplo, si yo tengo un círculo que son 10 cc, y tengo 5 proteínas, ¿sí? Cuando yo mido esto, yo no mido todo el contenido del sistema circulatorio, tomo una pequeña muestra. Me llevo la cuarta parte del círculo. Y me encuentro dos cruces. 2 X. Pero, si el animal se deshidrata, mi volumen baja 5 centímetros. Pero tengo las mismas 5 cruces. Y si tomo la misma porción, seguramente se van a ver aumentadas, solo porque hay un aumento en la concentración. Ustedes hidratan a ese individuo, entonces un aumento falso de albúmina siempre se asocia a hemoconcentración. Volviendo a su pregunta, entonces como nunca puede haber un individuo con mayor cantidad de albúmina que lo que su rango por especie lo permite, la presión oncótica nunca va a estar elevada. ¿Ya?
Me acordé de un chiste. ¿Usted sabe el chiste de los círculos? Apaguen las cámaras. No es muy elegante, para mí es muy elegante. Lo que pasa es que no vamos a profundizar mucho en esto, solo vamos a dar algunas, porque en realidad esto lo van a ver bien después en laboratorio clínico. Ahí se van a quebrar la cabeza estudiando los glóbulos rojos, los distintos glóbulos blancos. Pero es interesante. En una de esas nos vemos cómo saben. Pero primero, los elementos figurados de la sangre corresponden al componente celular. Y principalmente tenemos tres tipos de elementos figurados en la sangre. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, ¿sí? Hematíes también le llaman. ¿Por qué los eritrocitos se llaman eritrocitos? Cito es y eritro, adivinen qué significa. Rojo. Eritro significa rojo. Principal función del eritrocito: transportar oxígeno, ¿sí? Y siempre nos quedamos en el oxígeno y sacar el CO2 también de la célula. Decíamos que por microlitro de sangre hay cerca de 4 a 6 millones de células, ¿sí? ¿Dónde se forman los eritrocitos? Médula ósea. A través de la hematopoiesis. El vaso es un reservorio de glóbulos rojos. Se forman en la médula ósea y se almacenan ahí dependiendo si hubiera necesidad por cualquier motivo. ¿Cuál es la principal causa que hace que los glóbulos rojos salgan del vaso? No. Adrenalina, sistema simpático. O sea, yo voy corriendo por el terremoto y claramente si necesito más aporte de oxígeno y nutrientes a mis músculos, estrujo el vaso. De hecho, si ustedes miden los glóbulos rojos en ese minuto, tienen un nivel de glóbulos rojos más alto que lo normal. Es una esponja. ¿Alguien ha visto el vaso alguna vez? Es una esponja, literalmente. E incluso me tocó alguna vez ver cirugía de extirpación de vaso y es muy sensato antes de sacar el vaso hacer que se contraiga para que la pérdida de sangre sea la mínima posible, porque es una esponja de sangre, literalmente. Y se inyecta adrenalina en la base de la arteria esplénica. Ustedes pueden ver como en cosa de segundos el vaso que generalmente tiene este porte, dependiendo del porte del animal, comienza a contraer y se contrae, musculaturaliza. Reservorio del glóbulo rojo. Por lo tanto, test de Cooper ya no existe eso, ¿no? En educación física, quiere correr 12 minutos, la campaña cantidad. Claro, ¿y por qué aparecía la clava acá de abajo? Perdón, acá. Fue la contracción del vaso, ¿sí? Ustedes se tranquilizan, el sistema simpático se relaja y el vaso nuevamente comienza a llenarse de glóbulos rojos. Glóbulos blancos también se llaman ¿y qué significa leuco? Blanco. Aquí la diferencia es que tenemos 5 tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Que se dividen principalmente en 2 grupos: los polimorfonucleares, también le llaman granulocitos, y los mononucleares o agranulocitos. El nombre ya nos indica que la gran diferencia entre estos dos grupos de glóbulos blancos es que los polimorfos nucleares o granulocitos, en que tenemos al neutrófilo, basófilo, se caracterizan porque tienen gránulos en el citoplasma, ¿sí? Y dependiendo de la coloración con que se tiñen esos gránulos, tenemos diferentes funciones. En cambio, los mononucleares o agranulocitos son solamente 2: el linfocito y el monocito.
En general, neutrófilo, principal función del neutrófilo, o antes de eso, para que quede más claro, del total de los glóbulos blancos, el neutrófilo es el 70% del total. El basófilo, con suerte, es un 1%, el eosinófilo también anda por ahí. El linfocito es más como un 15% y debe ser otro 15%, por ahí, redondeando, son valores generales. Pero ¿por qué coloco estos números? Sí, son muy escasos. De hecho, en animales los basófilos, excepto en algunas especies, prácticamente los basófilos no hay en circulación. ¿Para qué sirve el neutrófilo? Principalmente es un fagocito, ¿sí? Y es la primera línea de defensa frente a cualquier ataque de microorganismo o de algún otro tipo de material particulado. El neutrófilo siempre está cubriendo las mucosas, están en la piel, están ahí para todo evento, digamos, lo que venga, ellos van. Primera línea de defensa. No son grandes fagocitos, pero son tantos que por volumen generan un muy buen efecto como defensa, como parte del sistema inmunológico. Cuando el problema se escapa un poco de las manos y hay que generar una respuesta inmune un poco más elaborada, empiezan a entrar los linfocitos, ¿sí? Los cuales tienen mecanismos de reconocimiento del antígeno para generar una respuesta específica, celulares o humorales, dependiendo si voy a formar anticuerpos o destruyo la célula directamente. Inmunología ya pasó. Y además, esto está muy bien hecho, además genero células de memoria para que si en el futuro me vuelva a atacar el mismo antígeno, yo ya tengo una respuesta más elaborada y más rápida. Podríamos decir el siguiente: los monocitos se caracterizan porque cuando se activan se convierten en los macrófagos. Y como su nombre lo indica, son grandes fagocitadores. ¿Sí? Y estos se comen, no puede sonar feo, pero se comen todo, desde material particulado, y además, ojo, son importantes presentadores de antígenos, porque no solamente se comen el antígeno, sino que parte de ellos toman el antígeno y se lo presentan al linfocito. El linfocito ahí lo analiza, no me digan cómo, no me pregunten cómo, al profe de inmuno pregúntenle, y con eso generan una respuesta específica contra esa gente. Y los menos abundantes son los eosinófilos y los basófilos, y en realidad el basófilo, ¿cuánto aparece mucho? En cuadros de alergia, ¿sí? Y los eosinófilos, es verdad, en parasitosis. Y también en alergia, ojo, también en hipersensibilidad. Eso es como en general, cuál es la principal función de los distintos glóbulos blancos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y las plaquetas, y lo dijimos en el laboratorio, pero como no está todo, igual repitámoslo. La función de las plaquetas tiene que ver principalmente con la coagulación. A veces también se le llaman los trombocitos, pero en realidad no son lo mismo. Porque si me dijeran, defina lo que es una plaqueta, la plaqueta es un fragmento citoplasmático. O sea, no le alcanza para la célula. Que tiene gránulos en su interior, que tiene sustancias químicas que ayudan a la coagulación, no entro más en detalle. En cambio, el trombocito es una célula, con membrana plasmática, organelos, con un núcleo. Y en general lo que deberíamos decir es que las plaquetas se encuentran en los mamíferos y los trombocitos están más en las aves, peces, anfibios, reptiles. O sea, en los vertebrados no mamíferos, al final. Y de hecho, en este tipo de animales el trombocito no solamente ayuda en la coagulación, sino que también tiene funciones fagocitarias.
Es una célula. Nosotros tenemos plaquetas, ¿no? Pero en general usamos el término de manera similar. Por lo tanto, háganlo así, a menos que se vean en la obligación de tener que explicar la diferencia. Todos estos elementos figurados se forman en la médula ósea. La única excepción es el linfocito. Pero no porque no tenga nada que ver con la médula ósea. Sí, porque en realidad de la médula ósea salen precursores, pero la maduración y diferenciación, activación ocurre en el sistema linfático. ¿Dónde está el timo? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde están los nódulos linfáticos? Pero esto lo van a ver después con más profundidad. Ya llegamos hasta acá. La verdad que no tiene nada que ver, porque la glándula tiroides es una glándula del sistema endocrino cuya función es formar hormonas que regulan el metabolismo. El timo y el vaso son parte del sistema linfático, porque bueno, no solamente se encargan de la maduración de los glóbulos blancos, sino que también tienen funciones de eliminar células envejecidas, células normales, reservorio de células también. Pero no la tiroide, a lo mejor por ser comiana, ¿qué le lleva a la linfa? Mira, lo vamos a ver al final. El sistema linfático tenemos unas cuantas días por final, pero el sistema linfático principal es y además, por ejemplo, esos edemas, el sistema linfático se encarga de reabsorber todo el líquido que está en el sector extravascular. ¿Trabaja con los ganglios el sistema linfático? Sí, pero además que el sistema linfático está íntimamente conectado al circulatorio, por lo tanto cuando hablamos de que reabsorbe líquido, los reabsorbe para entregárselos de vuelta al sistema circulatorio. Ahí lo vamos a ver después, pero por ejemplo, ¿por qué a alguien le recomienda que hagas un masaje linfático? Para ayudar a la reabsorción de todo esto edema, hinchazón de piernas. Si tú estimulas el sistema linfático, más reabsorbe el agua que esté en las piernas, en los tobillos, y disminuye la hinchazón. Y siempre el masaje linfático es hacia arriba, porque el sistema linfático circula siempre de caudal a craneal. Porque la unión del sistema linfático con el sistema circulatorio está a nivel de la vena subclavia, acá arriba. Entonces, mientras yo más dreno hacia arriba, más empujo todo el contenido de vuelta al sistema circulatorio. Es una estructura dentro del sistema linfático. Ahora que el otro día me comentaba. Almacenamiento. Ah, verdad. Sistema linfático no. Hasta esta diapositiva entonces para la próxima semana. Desde el respeto de la respiración, sí. Más todo digestivo, más todo, que al final no es tan complicado. Si ustedes lo miran, parece mucho, pero no es tanto.